En muchísimas ocasiones vamos a ver que la ansiedad la tratamos tanto en niños, adolescentes y adultos, que es el abanico que nosotros trabajamos, ¿no?, de población. La ansiedad tiene unos síntomas muy claros, como es la excesiva preocupación por algo. Y esto te da como una sensación de taquicardia, sudoración, palpitaciones, como que no puedes controlar la situación en ese momento. Momentos en los cuales un problema que puede ser cotidiano lo magnifico, de tanto darle vueltas, como yo le digo, y empezamos a sobrepreocuparnos por algo que aparentemente no tiene por qué llegar a tanto. Pero la ansiedad es ahora mismo un trastorno muy de moda por el hecho laboral, el estrés y tal. Sobre todo también los típicos miedos que hay es el temor a conducir, el temor, por ejemplo, a quedarse solo, eso también es muy importante en esto, ¿no? La soledad, miedo, no sé, de ser madre, si va a ser mala madre o buena madre, que ahí ya lo tenemos más como una especie de una obsesión. Casi siempre es porque empiezan a notar unos síntomas físicos que no controlan, que no conocen, no saben qué le pasa. De hecho, muchas veces vienen derivados por el médico, porque antes han ido al médico. Una vez descartada la causa orgánica, médica, pues queda la causa psicológica. Y vienen un poco buscando el foco, ¿por qué me siento así? Tenemos como se llama el ataque de pánico, trastorno de pánico con o sin agorafobia, donde es la misma, es decir, hay personas evidentemente que empiezan a idealizar un pensamiento donde se sienten inseguros en ese sitio, sobre todo fuera de casa. Muchas veces llegan desorientados, es decir, casi siempre por los síntomas físicos. Tenemos que tener en cuenta que la ansiedad se define como una capacidad adaptativa, aunque suene paradójico, del ser humano. ¿Qué significa? Que bueno, es lo que nos mueve un poco a actuar, a estudiar ante un examen, a tal. Pero cuando esa ansiedad pasa, como yo digo, de castaño oscuro, ya es desadaptativa, nos hace sufrir. Por otra parte, la ansiedad también está muy enfocada al tema de las fobias. Fobia, podemos llamar que hay específica o fobia muy concreta. Sobre todo la fobia que crea la ansiedad es el miedo a todo lo que le puede pasar, ya que el pensamiento, cuando tenemos esa ansiedad, se transforma como algo más negativo, más catastrófico. De hecho, los trastornos de ansiedad, estadísticamente, se dice que cuanto antes se controlen o se pida ayuda y se trabaje para paliarlos, para trabajar en ellos, mejor, porque si no tienden a generalizarse. Que la ansiedad tiene un nivel, es decir, tiene un máximo. Y ese máximo, por mecanismo de defensa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, lo que hace es, cuando llega ahí, es bajar. Es una campana de Gauss. Entonces, nadie se muere por ansiedad, nadie le da un infarto por ansiedad, nadie se ahoga por ansiedad, simplemente eres tú el que te provoca ese síntoma. Yo conozco casos y he tenido casos de no salir en 2 años de casa. ¿Por qué? Porque voy evitando. Pero por eso los trastornos de ansiedad van tanto de la mano de los trastornos anímicos, de la depresión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque empezamos a anular nuestra vida. Empezamos a dejar de hacer cualquier tipo de actividades hasta que nos podemos quedar, como te digo, metidos en casa. La ansiedad es aprendida. Vale que nosotros seamos más ansiosos, más tranquilos por naturaleza, de manera innata, pero los miedos son aprendidos, no nacemos con un miedo. Muchas veces aprendido sin querer por parte de los padres. ¿Por qué? Porque los padres son más miedosos, porque te transmiten miedos y tú aprendes a preocuparte, lo normalizas. Sobre todo nosotros trabajamos mucho a nivel del TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Hay muchas personas que llegan, ¿no?, y te preguntan, mira, tengo un problema derivado por el psiquiatra donde yo no puedo controlar esto porque cuando abro la puerta, me dice que si no cierro la puerta 5 veces, evidentemente me va a ocurrir algo, no sé qué es, pero me ocurre algo. Y es como que tiene esa compulsión. Esa misma compulsión es lo que vamos a llamar como lo que para la ansiedad. Entonces nosotros, que trabajamos una terapia cognitivo-conductual, es decir, nos centramos en el presente, nos centramos en identificar y controlar los pensamientos que están provocando esa ansiedad, y aparte las conductas, lo que hacemos que está aumentando esa ansiedad. Casi siempre en estos trastornos las conductas que se dan lugar son evitaciones, huidas. Si hay algo que me lo está haciendo pasar mal, lo evito.
intentamos que el paciente en ese estado de ansiedad vaya controlando ese pensamiento, porque evidentemente si empezamos a focalizar ese pensamiento un poco más catastrofista, la ansiedad no baja. Y ahí es cuando más trabajamos las técnicas realmente como cambiar el pensamiento a nivel para que ellos se den cuenta de que todo es su cabeza y vaya trabajando poco a poco ese síntoma. Pero nosotros como psicólogos siempre vamos a la base, ¿no? ¿Por qué esa activación física? ¿Por qué se somatizan o aparecen esos síntomas físicos? Siempre a nivel mental. La gente dice, es que me da ansiedad. No te viene caída del cielo, te la produces tú, aunque no te des cuenta y sea a nivel inconsciente. Nosotros nos vamos a centrar siempre en técnicas de relajación, es decir, ayudamos al paciente a aprender cómo llevar ese síntoma, cómo controlarlo, siempre desde el pensamiento, a pensamientos más positivos, más control de la ansiedad o esa ansiedad no tendrá lugar. Pensamientos negativos, anticipación negativa de cosas que van a pasar y que luego en la mayoría de las ocasiones no pasan. Gente que siempre está con, como yo le digo, el easy pasa esto, a ver si me va a pasar lo otro. Son personas ansiosas, de todas. Hay otro tipo de terapia que va muy bien, que es exponernos, como decía mi compañero, a esos miedos mentalmente, de manera que al principio me producen un gran nivel de ansiedad, pero como decía, llega el pico y luego baja. Yo recuerdo un caso de una señora con no sé cuántos años hacía que no se montaba en un ascensor, 10, 12 años, y cogimos, al principio nos exponíamos mentalmente y luego me fui con ella a un ascensor y empezamos a montarnos. Y lo más curioso es que se había montado mucho más en su mente que lo que fue después entrar en un ascensor y subir al principio una planta, del primero al segundo. Decía, bueno, pues tampoco es como yo me había... Y esa es la mejor demostración de cómo nos anticipamos mentalmente y creemos que va a ocurrir lo que nos estamos imaginando. Nos encontramos en calle General García de la Herrán, en San Fernando, en el número 30 de la calle General García de la Herrán, en Cádiz. Entonces cualquier caso de ansiedad, de malestar, miedos excesivos, tanto en niños como adolescentes como en adultos. Aquí nos encontramos con diversidad de tipos de terapia, de técnicas de evaluación, abiertos totalmente a ellos.